Definitivamente lo decía, un bello poema hecho canción, el grupo Maná, fuera de serie, en la portada musical de Con Punto y Coma. Hoy prometo un programa sumamente edificante. Tengo como invitado especial al general Rafael Pérsiva Peña, reconocido militar, político, y hoy lo vamos a ocupar como acucioso historiador de República Dominicana. Queremos conversar con el general Pérsiva Peña en torno a los orígenes y a la evolución de la milicia dominicana. Bienvenido al programa, general. ¿Cómo se siente? Bienvenido, Trifolio, y al amable televidente que me están viendo y escuchando en los hogares de aquí y de Estados Unidos y del mundo. Así es. General, la denominada Guardia Nacional Dominicana, ¿cuándo eso funcionó? ¿Cómo funcionaba? Podríamos decir que ese es el inicio de lo que hoy se conoce como la milicia de República Dominicana. Bueno, mira, no. Fue una trayectoria completa desde el inicio de la República, cuando comenzó en el 1605 en las famosas devastaciones de Osorio. La milicia dominicana comienza en esa parte y se formó lo que se llamó una cincuentena. Eran 50 individuos montados a caballo, hombres machos, cabríos, que entonces comenzaron a, podríamos decir, a detener las ambiciones de los filibusteros y bucaneros que hacían los secuestros del ganado de la parte este de la isla. Ahí comienza a definirse la unidad de la República Dominicana. O sea, porque los bucaneros, filibusteros se establecían en la Isla Tortuga y entraban a nuestro territorio, mataban la vaca y solamente buscaban el pellejo, dejaban la carne. A ellos lo que le interesaba nada más era la piel de la vaca o del ganado, y con eso las comercializaban. Entonces, la Guardia Republicana a la que tú te estás refiriendo, mira, mucha gente dice que cuando Moncáceres, en nuestra opinión particular, comienza la Guardia Republicana, comienza nada más y nada menos que con Lilith. Con Lili. Ulises Hilerón Level, porque el verdadero nombre de Lili es Hilerón Level. ¿Por qué? En 1986, es bueno resaltar y relucir, porque algunos historiadores no mencionan eso, y es relevante decirlo, que Lili forma la Guardia Republicana. ¿Por qué la forma la Guardia Republicana? Y tenemos la visita en ese 1886, nada más y nada menos, que, ¿tú sabes quién? Que vino al país. ¿Quién? José Martí. Vino a conquistar al viejo. Vino después Máximo Gómez. Y Máximo Gómez es hecho preso en 1886. Y entonces él ahí le enseña lo que es la Guardia Republicana y dice, esto es lo que nosotros queremos que se establezca en Cuba. Okay. Por el informe, por la uniformidad que tenía. Entonces, lógicamente, el gobierno de Mon es que le da el paso, el golpe final, podemos decir, y establece la Guardia Republicana, lo que se le llamó la Guardia de Mon en 1905. Ok, el equipamiento de un guardia en ese momento, ¿cuál era? Bueno, estaban organizados, pero el país económicamente estaba desbaratado. Acuérdate que la Regit, o los Regit, como en francés, como tú quieras, se estableció y nosotros hicimos el convenio dominico-americano en 1905 y también hicimos lo que se llamó el modo vivendi de los norteamericanos, donde los norteamericanos recogían de toda la entrada que tenían las aduanas, recogían un 50% para ellos, un 45% para pagar a los empleados y un 5%, óigame, pírrico, se lo dejaban al gobierno. Podríamos decir, así a vuelo de pájaro, como se dice en buen dominicano, que Ramón Cáceres, podría ser considerado como uno de los grandes precursores de la milicia. De la milicia dominicana. Yo creo que institucionalizó al país, no solamente en la milicia, en muchos aspectos, en el aspecto de carretera, en el aspecto jurídico también, podríamos decir. Oye, Mon fue un gran reformador, hizo una gran revolución en sus gobiernos. Además, después de las devastaciones de Osorio, también entra en lo que es la línea, en la parte línea que tenía él a dos caciques, que eran Demetrio Rodríguez y Desiderio Arias, que exigían para ellos.
Ok. Y entonces él le puso pauta a todos esos generales del conchoprivismo en ese tiempo. Estamos hablando de 1902 a 1914. 14 presidentes nosotros tuvimos en esa etapa. Pero concretamente, general, ¿qué fue la Guardia de Mon? Porque se habla, llegó la Guardia de Mon. ¿Cómo funcionaba la Guardia de Mon Cáceres? Esa que estamos viendo precisamente en pantalla. La Guardia de Mon estableció un precedente histórico. Le quitó el poder a los 400 generales caciques, porque él tomó esos 400 generales caciques que existían y lo adscribió a la presidencia de la República donde le pagaba el sueldo. Y eligió comandante del batallón de Osama y comandante del batallón del Yuna. ¿Ustedes saben quién? A dos jovencitos de 21 años, Alfredo Victoria y Simón Díaz. Simón Díaz es el bisabuelo del famoso periodista que es policía, Simón Díaz. ¿Usted lo conoce? General. Exacto, amigos claro nuestros. Sí, amigo entonces, nuestro. Esos jóvenes fueron los que dirigieron. Cuando matan a Mon, fíjese usted que Alfredo Victoria era, podríamos decir, el ministro de guerra de Mon Cáceres con apenas 22 años. Ok, tengo entendido de que Morales Languasco convierte a la sazón presidente de la República y el vice en policía nacional realmente, esta Guardia de Mon, ¿o no fue así? No fue así. Morales Languasco era el presidente y el vicepresidente era Mon Cáceres. Mon Cáceres. Entonces, la Policía Nacional nace específicamente en la intervención norteamericana de 1916. Ok, ¿cómo repercutió precisamente esa ocupación militar del 16 al 24, que algunos consideran que es la segunda ocupación del pasado siglo de República Dominicana? Porque hay quienes señalan, como el caso del desaparecido, lamentablemente, Halle Herman, dice que en el año en el 2 hubo una ocupación también. Mire, 1902. particularmente nosotros hemos tenido 4 intervenciones para quien le habla. Okay. Primera fue en 1868, que los norteamericanos enviaron durante la guerra, podríamos decir, la guerra de los 6 años que nosotros tuvimos, cuando Báez era presidente en su último mandato, los norteamericanos enviaron varias escuadras y Luperón andaba en el famoso telégrafo dando bandazos y hicieron esa guerra. Pero Antonio Pimentel, Benito Monción y José María Cabral y Lerón Level, Lili. Entonces, nosotros podemos decir que la Policía Nacional, los norteamericanos intervienen en el país. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, por la deuda, por su cuarto, que nosotros teníamos, y el contrato que se había ratificado de la Convención Dominico-Americana. Posteriormente a eso, de esa convención, el conchoprivismo que existía, no se podía vivir en un país inestable como ellos, y le dan el golpe de Estado, podríamos decir, de Desiderio Arias a Juan Isidro Jiménez. Y los norteamericanos intervienen en el país. Ahora, ese vínculo que existía, que trascendió en la historia, los norteamericanos intervienen y crean lo que se llama la Guardia Nacional. Ahí entra Trujillo a la Guardia Nacional. Sí, pero concretamente, ¿cuál fue el desarrollo que tuvo la milicia en esa ocupación? Hubo unas transformaciones ahí que tenemos que mencionarlas. Primeramente, la Guardia Nacional fue lo primero que se creó. Después pasamos, en el 1917, a la Policía Nacional Dominicana, que fue primero antes que la Guardia. Y en el 29, en la ley 928, se crea el ejército ya, Horacio Vázquez como presidente, y se lo pide Trujillo, ya que era el jefe de Estado Mayor de entonces, brigadier, le dice que hay que formar el ejército y forman las 4 unidades: Marina de Guerra, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y posteriormente a eso, la Marina, de Infantería de Marina. Fue así como logró escalar realmente Rafael Leonidas, Trujillo Molina en la milicia dominicana. Y mire, usted no me quería mencionar a Pedro Santana. Pedro Santana fue el que formó el Ejército Nacional, con un decreto el 29 de noviembre, y fíjense esto cómo coincide, y traigo esta fecha, porque el 29 de noviembre es el día donde los norteamericanos invaden nuestro país en el 1916, pero también es el día del Ejército Nacional de nuestro país, del 44, sí, formado por un decreto presidencial. Entonces, ¿qué les quiero decir en esto?
Pedro Santana es el que forma el Ejército Nacional, en otra palabra. Una milicia rural la convierte en un ejército que usted brincó y quiso irse a la Guardia Nacional, Policía Nacional y después el Ejército Nacional en el 29. Así es, pero en el caso concreto de Trujillo, ¿cómo logra realmente introducirse y lograr tanta notoriedad como de hecho la tuvo? Bueno, de guardia campestre, brincó a brigadier y de brigadier a presidente de la República. Hay que resaltar en la historia que apenas tenía un 4º grado y sin embargo pudo dominar este país con todos los intelectuales, con mucha más formación que él logró capitalizar y unificar el país y tenía un concepto de Estado. Hablaba inglés, perfecto, hablaba inglés y gustaba de la literatura, sobre todo de la poesía, Trujillo. Porque él fue el guardia campestre de las compañías norteamericanas que estaba aquí, era un saorí. Trujillo era un sarí, un hombre que no fue escuela, pero tenía una sapiencia inoculada. Además de eso, tenía la escuela, pueblo dominicano, de su familia, de su abuela, que eran políticas cuando Buenaventura Báez, cuando Lili fueron exiliadas de este país. Sus hermanos, Héctor y Petán, que muchos lo dicen que eran ignorantes, pero ellos tenían escuela política, una escuela política. Y empujaron, porque hay que decir también que Trujillo era un gran trepador social. ¿En qué sentido la palabra? Acuérdese, igual que Santana, Santana se casa con una mujer con una diferencia de edad casi de 25 años, Micaela Feble. Y Trujillo se casa con quien para subir en ese ascenso donde la clase dominante de la oligarquía rancia no le permitía a él entrar. ¿Con quién se casa? Con la gorda. Es decir, con la famosa Ledesma. Bienvenida. No, Ledesma fue la primera esposa. La primera esposa. La estoy hablando de la segunda esposa. Ok. Con María. No, María es la tercera. La tercera. Bienvenida. Bienvenida. Ok, sí, bienvenida. Entonces, general, ¿de dónde aprendió? Y eso quiero que lo tratemos luego de la pausa. ¿De dónde realmente sacó esos métodos represivos Trujillo? Por ejemplo, el CIN, la 40, el CISAL, ¿verdad? La 44, que también... La 42. La 42, perdón, que también funcionó, sobre todo en el Cibao, en Santiago, ¿no? Esa fue la primera. Y que hizo grandes estragos. La primera policía del mundo secreta, ¿usted sabe cuál fue? ¿Cuál fue? La Inquisición del Vaticano. No, ¿usted no quiere hablar de eso? No, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo fue el asunto? Hablemos después de la pausa. Ok, luego de la pausa prometo seguir conversando, ¿verdad?, con el general Rafael Pérciba Peña en torno a los orígenes y la evolución de la milicia dominicana. No lo cambien, ya regresamos. Ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Que tenía en ese tiempo México, señores, quedaron nada más 1 solo millón. General, yendo al CISAL, ¿verdad? ¿A usted le gusta? De triste recordación. Y Nigua. Nigua y el factor de Nagua también, que fue una gran extensión de terreno donde se producía arroz y muchos presos, ¿verdad?, sobre todo políticos y no políticos, lo enviaban allí. Y es bueno que sepan, sobre todo los miembros de la generación del presente, que muchos de esos presos apenas tenían como alimentación al día la mitad de una naranja, y que existían pleitos entre presos precisamente disputándose la chapa de una naranja. Sí, porque el ser humano tiende a pelear por 3 cosas. Primero, territorio. Segundo, sexo. Y tercero, alimentación. Eso es histórico. Esas 3 cosas, sexo, territorio y alimentación,
Para el ser humano eso no es negociable. No importa General, dónde esté. en el caso del SIN, del famoso Servicio de Inteligencia de Brutalidad Militar, ¿Usted se acuerda hay de una serie de personeros. Clodoveo Ortiz, Ah, Minervino? en Tenares hubo varios que participaron Alicinio Peña Rivera, un angelito que vive todavía en Miami. No, murió ya. Ya murió reciente. Sí, murió. Escribió un libro sobre la Mirabal, que eso da pena. Dos libros. Donde él se retracta y, bueno, hay que entenderlo. Fue el sistema que lo utilizó. Y usted recuerda a Pechito, ¿no? De San Cristóbal. Pechito, León Esteve. Que murió hace poco. León Esteve. Relativamente hace poco. Y usted un gran jugador de casino también. Y Arturo Espaillado, ¿usted no se recuerda de eso? Navajita. Ahí. Ese no era fácil. Son y cosas. aquí en Monte Plata también tenemos uno. ¿Cuál? Apellido Villeta. No era fácil. Cholo ¿no? Villeta. Ah. Entonces todo ese... Y lo que da pena de todo esto es general que son gente que ha muerto la mayoría en camas. Balaguer murió en la cama. Sí, pero no vaya usted a comparar tampoco la situación así. Ajá. Balaguer era un intelectual, estos eran paleros y agresores. No lo estoy disculpando. Hábleme de la 40 un poco. De la 40. Sí. Bueno, todavía quedan parte de sus edificaciones y Están han convertido en un centro religioso y de formación ahí en Cristo Rey. Ahí tuvieron mucha de la juventud y muchos hombres dominicanos y mujeres dominicanas humilladas, ultrajadas ahí por el SIN. Eso era... Se dice que ahí estuvo también el doctor Manuel Tejada Florentino y que recibió tortura. ¿Sabe quién tuvo unos cuantos días ahí? ¿Quién? Y hay que decirlo, Delio Gómez Ochoa. El comandante Delio Gómez. Lo llevaron ahí. Y ahí estuvo también. Y lo torturaron. A Fran López, en la Victoria, cuando estuvo. Sí. Fran López fue uno de los guerrilleros que vino, comandante también, y agarraron a Gómez y a Pablito Mirabal. Y me dice el viejo Delio, y perdón por el viejo, yo es por el cariño que usted le tengo. Sí. Me dice que una sacaron a Fran porque habían enterrado unas armas en Constanza y unas municiones, y fueron y lo llevaron y lo mataron a Fran. Era cubano. Le cortaron las manos, la amarraron con alambre de púa y fueron a la celda de la Victoria. Estamos hablando de la 40, ¿no? No, de la Victoria. De la Victoria. Y se la tiraron las manos. Oiga eso. En la 40, o sea, la gente no en la lo puede 40 creer. Es bueno resaltar, para que se mantenga la memoria histórica, que ahí estuvo, Fafa Tavera estuvo en un tiempo. Preso también. Estuvo también el arquitecto esposo de una de las Mirabales, Leandro Guzmán. Sí. Estuvo doña Fe Violeta Ortega, una gloria olvidada. A esa mujer la humillaron, la obligaron a desnudarse. Ahí estuvo también doña Sina Cabral. Una figura extraordinaria. Sí, sí. Gran parte de la juventud, del complot. El doctor Caminero también. Del complot de Manolo Tavares Justo pasaron por ahí. Y después al 9. Es porque usted no ha mencionado el 9. Donde estaba el corral de guagua, yéndolo para la carretera de San Isidro, la carretera vieja, casi llegando donde están ahora mismo todos esos condominios, ahí ya eso está muy urbanizado, pero en ese entonces eran cántaros de tierras baldías y ahí estaba la cárcel del 9. Ahí llevaron... Eso en la carretera Mella. En la que conduce 8:30 realmente hacia San Luis. Está todavía en un convento claro. Ahora mismo. Ahora, hay que triste señalar que ahí llevaron a todos los que mataron a Trujillo, o sea, los que estaban involucrados, incluyendo a Vicente. ¿Y qué cuerpo militar realmente penetraba ahí, además de los calieses? Ahí no entraba nadie, ahí no entraba Ramfi en su tiempo, y cuando mataron a Trujillo, los grandes estaban ahí. A Vicente, el papá de Antonio de la Maza, con 86 años, lo llevaron ahí. Vámonos a los primeros años de la dictadura trujillista. La figura de Enrique Blanco, ¿cómo surgió realmente? Enrique Blanco era un raso y parece que se dio... Del ejército. Del ejército. Y era un rebelde, poco educado, pero con un patriotismo, podríamos decir, y se dio unos tragos y parece que los tragos se le fueron a la cabeza y entonces se sublevó. Duró sublevado y lo mataron cuando tenía 29 años. Mucha gente dice que él se suicidó. Otra vez. Yo traje una foto muy interesante. Esa fue cuando la agarramos. Ojalá que lo pudiésemos colocar en pantalla para que los amigos y las amigas del teleauditorio realmente sigan memorizando y conociendo este capítulo, que lo estamos tratando un poco rápido por razones de tiempo,
Pero vamos a seguir también elucubrando en esta área. Si el señor director la busca, por favor, Sí, y no la ahí pone, está la foto. ahí para que el pueblo dominicano la vea. Ese era un raso que se rebeló contra Trujillo en 1936. Se volvió una figura mitológica, si se quiere, ¿verdad? Una Que sí. defensa huyendo. Se hablaba que se convertía en tocones, que se le perdía a los militares, porque parece que conocía muy bien la zona donde se desplazaba. Él era de Tamboril, y cuando lo mataron en Gaspar Hernández, creo, en la loma de Aguacate Arriba, creo que fue ahí. Por los alrededores, tengo aquí una nota, dice por acá que fue realmente, murió el 24 de noviembre del 36. Del 36. En la sección El Aguacate. Aguacate Arriba. Sí, en Gaspar Hernández. Gaspar Hernández. Entonces, lo interesante de su nombre real era el ex guardia Rafael Enrique Blanco Sosa. Hicieron hasta película de él. Así es. En el año 1974. Hay un folletito muy interesante sobre Enrique Blanco que hay que buscar. Pero interesante porque este soldado, que era raso, desertó y se convirtió en una espina en la nalga del gobierno de Trujillo. No amenazándolo, pero sino causándole problemitas de incidencia, de indisciplina dentro del ejército. ¿Por qué fue exhibido realmente? Porque Enrique Blanco fue llevado por varios lugares. Paseado, botín de guerra, para demostrar un escarmiento a todo el mundo en la parte civil. Poderío y en la parte, acuérdate que Trujillo hizo lo que se le llama la revista cívica, porque Trujillo conocía la idiosincrasia del dominicano. Cuando compraba un revólver patemulo y lo introducía a la milicia, lo exhibía con gran orgullo para realmente motivar al miedo y para que se entendiera de que realmente el ejército es muy poderoso, ¿verdad? Sí. Así era. Así era la cosa. De ahí es que vienen realmente los famosos desfiles militares en el Malecón y compañía. Era una forma de introducir el miedo. Hay una anécdota muy grande que Trujillo hacía la revista cívica y mandaba la banda de música, y entonces juntaba a todos estos generales destartalados, a veces sin dientes, y le decían que ustedes eran generales, y él con todo su poder, y le dice él, ¿usted vio esos pollitos míos cómo están? O sea, los guardias. Sí. Y le dice el general, lo que hay que toparlo a ver si sirven. Así es. General, muy brevemente, porque tengo que irme a la última pausa comercial. En realidad se ha dicho en República Dominicana con mucha frecuencia que hubo un tiempo en que valía preguntarse con qué fuerza se casa un guardia. Eso permanece, eso tiene validez todavía en la milicia dominicana, eso, de que con qué fuerza se puede casar un guardia. O ya los guardias realmente cambiaron su condición económica. No, al contrario, se le ha deteriorado más, hay que hablar la verdad. ¿Siguen con sueldo cebolla? Viven estrecho con el sueldo. Por ejemplo, nada más podemos decir que el sueldo de un militar, de un capitán, un teniente, no llega a 17,000, 18,000 pesos. Nosotros estamos cansados de hablar que le aumenten el sueldo a estos hombres de armas, que mucha gente, ¿para qué sirven los guardias? No, nosotros tenemos democracia en este país hoy en día. Porque hay milicia. Porque esa guardia está ahí. Así es. Si no, óigame, aquí tú estuviera hablando otra cosa. General, fue un castigo enviar a un guardia a la frontera. Hoy parece ser un premio. ¿Es así? No, hoy es un premio. Pero en aquellos tiempos de decir, mi hija se casó con un guardia, el guardia está en la frontera, es decir, no tener nada. ¿Usted me entiende? Porque la vía de comunicaciones, los teléfonos... Ya no se usa eso de introducirse, por ejemplo, en el ano un diente de ajo para que le produjera una calentura en el cuerpo y entonces declararse en fiebre y no ir al traslado. Al traslado. Eso existe, pero hoy en día... Y la yuca existe también. La yuca. ¿Qué es lo que es la yuca, general? Es la posta de un servicio que usted puede hacer en momentos determinados, pero en un lugar determinado. Hay una jerga muy especial de los militares, una guardiología. Una guardiología. Una guardiología, que son postas, son servicios que se ponen en determinados momentos. Y en la frontera, hoy en día, óigame, no es la frontera de antes. Hoy en día, la frontera, el guardia que manda a la frontera está bien. Bueno, general, tenemos que irnos a una pausa, con su permiso. Ya regresamos. No lo cambien, no lo cambien. Ay, amor. Hay amor aquí en Con Punto y Coma. Uy, con mi amigo Trifolio. Te habla Pedro Arroyo. Seguro, quédate con nosotros. De mí realmente enamorada. Ay, amor. Hazme sentir que no es tu